Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 18. El credo de los apóstoles como fundamento de nuestra fe. ¿Te has preguntado lo que hace un árbol? ¿Qué hace que sea árbol? ¿O qué hace que una casa sea una casa? ¿O qué hace que una persona sea persona? Para preguntar de otra forma, ¿qué cualidades debe poseer algo antes de que podamos llamarlo árbol o casa? Estas son cuestiones complejas que los filósofos han reflexionado durante miles de años y nos enfrentamos a una pregunta similar cuando nos acercamos al estudio de nuestra fe cristiana. Después de todo, hay numerosas iglesias que se consideran cristianas y muchas de ellas, o todas, no están de acuerdo con todas las enseñanzas de Jesucristo. No lo siguen, no le creen, por lo tanto, es inútil preguntarse ¿por qué? Veamos. ¿Qué doctrinas son fundamentales y esenciales en la teología cristiana? Al hacernos esta pregunta tenemos que tener claro que las personas pueden ser salvas, pero tienen que tener una comprensión mínima de la teología. Nuestro compromiso con Cristo es suficiente para hacernos cristianos. Compromiso, no solo querer ser, sino comprometernos. Al mismo tiempo es justo decir que hay varias ideas esenciales que deben estar presentes en cualquier sistema teológico antes de que merezca ser llamado cristiano. Y desde los primeros siglos de la Iglesia, el credo de los apóstoles ha proporcionado un útil resumen, digamos, de nuestras creencias básicas. Esta es la primera lección donde vamos a ver el credo de los apóstoles. Que llamaremos los artículos de fe porque estaremos viendo en el credo de los apóstoles los artículos o las doctrinas que deben ser afirmadas por todos aquellos que se hacen llamar cristianos o nosotros que nos llamamos cristianos. El credo de los apóstoles apareció en diversas maneras durante los primeros siglos de la Iglesia, pero fue estandarizado cerca del año 700 y en latín. Digamos que la traducción moderna fue en español la siguiente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, hoy decimos católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, hoy decimos la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. El credo de los apóstoles como artículos de fe se divide en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de la historia del credo. En segundo lugar, la perspectiva general de sus afirmaciones principales. Y en tercer lugar, nos centraremos en la importancia de las doctrinas de hoy.
Historia. Al revisar la historia del credo de los apóstoles nos centraremos en dos cuestiones. Por un lado, vamos a ver el desarrollo del credo, teniendo en cuenta cosas como su historia, fecha de composición. Por otro lado, vamos a ver el propósito del credo, la razón por la cual la iglesia pensaba que era importante establecerlo y utilizarlo. En primer lugar, vamos a ver el desarrollo histórico. Se creía y se enseñaba que el credo de los apóstoles fue escrito en el primer siglo por los 12 apóstoles. Incluso se decía que cada apóstol había aportado de las 12 afirmaciones teológicas del credo. Sin embargo, no hay evidencia de que esto fuera así, e incluso de que algún apóstol estuviera involucrado directamente en los escritos del credo. Pero si los apóstoles no lo escribieron, entonces ¿quién lo hizo? La cuestión de quién escribió el credo de los apóstoles es una pregunta bien interesante, ya que no se tiene un autor inscrito en ella. Es casi seguro que esta son preguntas que se hacían a los candidatos al bautismo, quizá 40 o 50 años después de Cristo. Se le preguntaba a la persona, ¿cree usted en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? Y sabemos esto debido a que un número de personas, hablando de su experiencia bautismal, hacían referencia a varias de estas preguntas ya para el año 200. Tertuliano se refiere a lo que se llama el antiguo credo romano, que es casi idéntico al credo de los apóstoles y se refería a él en términos de preguntas del bautismo. ¿Cree usted? ¿Cree usted? La primera referencia al credo de los apóstoles fue hecha por un hombre llamado Rufino en el año 390 y relata la historia que cada uno de los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, quien fue el último que se integró, que reemplazó a Judas, dio una de las afirmaciones en el credo. Realmente no hay prueba para esta teoría, pero la idea de que estas afirmaciones puedan remontarnos a los apóstoles ciertamente tiene todas las bases. En los escritos de los primeros cristianos hay muchas listas de las doctrinas esenciales que se asemejan al credo de los apóstoles. Por un lado están las normas de la fe que catalogan y explican las creencias fundamentales con cierto detalle. Los escritos de los padres de la iglesia primitiva indican que las normas escritas de la fe resumen las creencias y las prácticas de las iglesias que las produjeron. Por ejemplo, Orígenes incluía una norma de fe en el comienzo de su trabajo sobre los principios, decía. Ireneo incluía otra norma en su libro que se llama Contra las herejías. Estas normas de fe tenían la intención de preservar las enseñanzas de la iglesia y se utilizaron para formar a su gente, especialmente a sus dirigentes. A menudo estas normas variaron de congregación en congregación. En términos generales, estas normas incluyen afirmaciones de doctrinas importantes, así como las enseñanzas morales y las tradiciones. Por otra parte, algunas doctrinas antiguas están enumeradas en forma de credos. Estas eran listas cortas que resumían las porciones doctrinales de la norma de fe de la Iglesia, especialmente en creencias consideradas críticas. Estas se recitaban frecuentemente en reuniones litúrgicas como son los bautismos. En el primero y segundo siglo llegaba a darse el caso de que cada
congregación local tenía su propio credo o su propia forma de sintetizar las verdades bíblicas esenciales, pero en el tercer y cuarto siglo, algunos credos llegaron a tener mayor prominencia y fueron usados en múltiples iglesias. Un antiguo credo que llegó a la no prominencia era el credo de la iglesia en Roma. A menudo fue llamado el credo romano. Este credo es muy similar al de los apóstoles, que muchos eruditos creen que el credo de los apóstoles podría ser simplemente una versión posterior al credo romano. Pero independientemente de su origen exacto, lo que es incuestionable es que el credo de los apóstoles finalmente entró en uso extenso, especialmente en las iglesias nuestras, en las iglesias occidentales. En los primeros siglos sus palabras precisas varían de algún modo de iglesia en iglesia, pero en el siglo octavo la redacción se estandarizó en la forma que conocemos y usamos hoy. Con este entendimiento del desarrollo histórico del credo, debemos mirar el propósito detrás de la creación y el uso del credo de los apóstoles. En nuestros días, muchos cristianos sospechan de los credos y no es difícil entender por qué. Aunque muy pocas personas se atreverían abiertamente a decir que un credo tiene la misma autoridad que la Biblia, a veces los cristianos bien intencionados tratan ciertos credos como si fueran igual a la Biblia misma, pero ningún credo debería ser tratado al mismo nivel que la Biblia en la teoría ni en la práctica. La Biblia es nuestra única norma infalible de fe y, y es nuestra fe y práctica, es nuestro manual de vida. Los credos, por el contrario, son instrumentos de enseñanza falible que resumen nuestra comprensión de la escritura. Y como veremos, el credo de los apóstoles fue creado para ayudar a los cristianos a aprender y seguir siendo fieles a las enseñanzas de la Biblia. El propósito del credo de los apóstoles lo vamos a ver en primer lugar, a ver la escritura como el depósito original de la verdadera doctrina. En segundo lugar, vamos a ver las enseñanzas tradicionales de la iglesia como afirmaciones de la escritura. Y luego veremos que el credo de los apóstoles pretende resumir la comprensión de las iglesias tradicionales de la escritura. El hecho de que los cristianos dedicados han afirmado siempre que la escritura es la base de nuestra doctrina. Veamos entonces la escritura. Observemos las palabras que el padre de la iglesia primitiva llamado Orígenes escribió en el prefacio de su obra sobre los principios, que fue escrita a comienzos del siglo III. Todos aquellos que creen derivan el conocimiento que mueve a los hombres a hacer el bien y a vivir una vida feliz de una fuente que no es otra sino las palabras y enseñanzas de Cristo. Por las palabras de Cristo no nos referimos solo a aquellas que Él habló cuando se hizo hombre, porque antes de ese tiempo Cristo, la palabra de Dios, estuvo con Moisés, con los profetas. Además, después de su ascensión al cielo, Cristo habló a través de sus apóstoles. Orígenes enseñó que la escritura, con todas sus partes, es la palabra de Cristo y que es el centro de todas las doctrinas verdaderas.
Observemos las palabras del obispo Hipólito a comienzos del siglo III en su libro sobre la herejía de Noeto. Hay, hermanos míos, solo un Dios, al cual conocemos a través de las Sagradas Escrituras y no de ninguna otra fuente. Las iglesias primitivas creían que toda la Biblia era la palabra de Cristo dada a los creyentes a través de los apóstoles. En este sentido, ellos afirmaban el concepto de que los teólogos muchas veces la han llamado la sola escritura o solo la escritura. Esta es la perspectiva que establece a la Biblia como única norma infalible de fe y juez final en cualquier controversia teológica. Encontramos un claro ejemplo de esto en los escritos de Basilio, quien fue elegido obispo de Cesarea en el año 370. Basilio fue un fuerte defensor de las costumbres y tradiciones de la Iglesia. Muchas veces expresó su creencia de que estas tradiciones podían ser rastreadas incluso al tiempo de los apóstoles. No obstante, cuando surgía una pregunta sobre la veracidad de estas tradiciones, Basilio apelaba a las escrituras como la autoridad final. Observemos las palabras que Basilio escribió a Eustaquio, el médico, en su carta. Que la escritura inspirada por Dios decida entre nosotros en cualquier lado que encontremos doctrinas en armonía con la palabra de Dios. A favor de ese lado estará el voto de verdad. Aquí Basilio admitió que algunas iglesias afirmaron un conjunto de ideas cotidianas en sus normas de fe, mientras que otras tenían ideas contradictorias, así que él apeló a la escritura como la máxima autoridad para resolver el asunto. La iglesia primitiva confiaba fuertemente en la escritura como la base de su doctrina, pero ellos dependían en las enseñanzas tradicionales de la Iglesia para resumir y proteger las enseñanzas de la Escritura. Ahora es razonable preguntarse por qué la Iglesia sentía que era necesario preservar sus enseñanzas tradicionales. No bastaba tan solo preservar la Biblia y dejar que ella hablara por sí misma. Veamos las enseñanzas tradicionales. Hay una necesidad de formular clara y concisa las declaraciones que cree la Iglesia, especialmente porque hay falsos maestros que enseñan cosas que no están en línea con lo que los apóstoles y la Biblia enseñan, especialmente en respuesta a las falsas enseñanzas de la Iglesia. Se vio en la necesidad ella misma de formular resúmenes que demostrarán la forma clara lo que se debe creer. La Iglesia tenía a las escrituras como la base de su fe, pero debido a que las escrituras eran demasiado voluminosas y la literatura era muy limitada, era mejor para la iglesia resumir doctrinas básicas en un credo para que la gente pudiera comprender y entender la fe sin tener que leer toda la Biblia. El credo de los apóstoles fue especialmente importante e incluso necesario en la historia primitiva de la Iglesia, ya que el canon de la Escritura no se formalizó sino alrededor del año 397. Entonces, ¿cuál era la fe autoritaria en la Iglesia? Fue resumida en el credo de los apóstoles, pero en aquel tiempo se tenía a la Biblia. Entonces, ¿por qué debemos de continuar con el credo? Porque no podemos requerirle
requerir que la gente entienda toda la Biblia antes de aceptarlos como cristianos. El credo de los apóstoles resume las enseñanzas esenciales de la Biblia en una forma simple. Por esta razón, nosotros debemos de seguir usándola todo el tiempo, inclusive hasta hoy. Los falsos maestros crearon muchos problemas en la iglesia. Algunos incluso llegaron a negar aspectos centrales del Evangelio. En respuesta a estas circunstancias, líderes cristianos piadosos crearon pequeños resúmenes de enseñanzas centrales de la Biblia para que todos los cristianos pudieran conocer y afirmar el contenido básico de la fe. Observemos la forma en la que Orígenes describe el problema en otra sección del prefacio de su obra, que se llama Sobre los principios. Hay muchos que creen mantener las opiniones de Cristo y muchos de estos piensan diferente a sus antecesores, pero al ser la enseñanza de la iglesia transmitida de forma sucesiva desde los apóstoles y permaneciendo estas enseñanzas preservadas en las iglesias hasta el tiempo presente, solo eso puede ser aceptado como la verdad que no difiere en ningún punto de la tradición eclesiástica y apostólica. Notemos lo que Orígenes dice. Él no menciona que la enseñanza de la iglesia era infalible, que siempre ha sido perfecta. Más bien, él dijo que la enseñanza de la iglesia debía de ser aceptada como verdad debido a que ha sido transmitida de forma sucesoria desde los apóstoles y preservada hasta nuestros días. En otras palabras, en los tiempos de Orígenes, la enseñanza de la iglesia era todavía un resumen de las palabras de Cristo en la Escritura. Por esa razón, la iglesia en ese tiempo estaba calificada para usar esas enseñanzas como norma de fe, para probar las doctrinas, pero la autoridad final descansaba en el Nuevo Testamento, no en la iglesia contemporánea. Nosotros podríamos ilustrar esta idea al pensar en una cadena con varios eslabones. La iglesia primitiva quería mantenerse firme a las enseñanzas de Cristo, las cuales podían encontrarse en las Escrituras. Esto hacía a Cristo el primer eslabón. Los apóstoles tuvieron contacto directo con Cristo y fueron enseñados directamente por Él. La enseñanza apostólica es el segundo eslabón de la cadena. Los apóstoles observaron el conocimiento de Cristo en las Escrituras, haciendo de las Escrituras el tercer eslabón de la cadena. Cada uno de estos tres eslabones era perfecto e infalible debido a que era supervisado también por el Espíritu Santo. Pero hay otro eslabón. Las enseñanzas tradicionales de la iglesia fue diferente. La transmisión de estas enseñanzas no era infalible. El Espíritu Santo no garantizaba que estas enseñanzas tradicionales fueran libres de error. De hecho, como ya hemos visto, las tradiciones de unas iglesias contradecían a las tradiciones de otras. Algunas de estas enseñanzas se referían a asuntos menores concernientes a la práctica de cosas que la escritura no menciona directamente. Otras otras tradiciones resumían el sentido original de la escritura, especialmente con respecto a los principales artículos de fe como los que se mencionan en el credo de los apóstoles. Cuando se llegó a esas creencias centrales, las tradiciones fueron confirmadas por muchos líderes de la iglesia en muchos lugares a través de los años.
Además, estas creencias pudieron ser verificadas por las escrituras. Esta es la razón por la cual Orígenes sentía confianza en exponer las enseñanzas tradicionales de la Iglesia como normas de fe. Sin embargo, este eslabón no era infalible, siempre era posible para las iglesias, los concilios y los cristianos individuales cometer errores. Observemos las palabras que Cipriano, obispo de Cartago en el tercer siglo, escribió en su epístola 73 en contra de las doctrinas mantenidas por Esteban, obispo de Roma. No debería ser costumbre lo que se ha introducido entre algunos para prevenir que la verdad prevalezca y sea conquistada, ya que la costumbre sin la verdad en la antigüedad es un error. Cipriano menciona que algunos antiguos puntos de vista y prácticas de los cristianos estaban enraizadas en la verdad a medias, o sea, no completamente, y fue entregada a nosotros a través de los apóstoles. En cambio, fueron la antigüedad del error, errores que fueron introducidos a la iglesia mucho tiempo atrás. De hecho, fue precisamente esta problemática de falibilidad humana lo que hizo importante para la Iglesia hacer constar una norma de fe en forma escrita. Orígenes y otros padres de la Iglesia primitiva escribieron la norma de fe de la Iglesia para asegurarse que los cristianos alrededor del mundo pudieran ser capaces de comparar doctrinas suyas con las tradicionales. Los concilios de la Iglesia también hicieron constar las enseñanzas tradicionales para que sus opiniones informaran a los cristianos en diferentes lugares y tiempos. En todo caso, la meta de preservar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia fue para asegurar que las iglesias no se desviaran del sentido original de las escrituras, para que los creyentes pudieran entender correctamente las enseñanzas de los apóstoles y que se mantuvieran firmes en su fe y vivir de acuerdo a las palabras de Cristo. La Biblia es un libro muy extenso. Se necesita hacer un buen resumen de ella. Incluso el Nuevo Testamento, allí hubo grandes desafíos acerca de la persona de Cristo. Se puede observar a los apóstoles argumentando, esta es la verdad. Y estos desafíos continuaron hasta el segundo siglo. Ellos tenían que resumir la fe bíblica de forma muy concisa. Esto trajo consigo la formulación del credo de los apóstoles. Recordemos que ellos no trataron de agregarle cosas a la Biblia, sino que trataron de dilucidar y de extraer su significado. Basilio escribió en su obra sobre el Espíritu Santo en el año 374 lo que nuestros padres dijeron, también lo afirmamos nosotros, pero no solo descansamos en el hecho de que esa es la tradición de los padres, ya que ellos también siguieron el sentido de la escritura. Al guardar las enseñanzas tradicionales, la iglesia primitiva no estaba terriblemente preocupada sobre asuntos menores de doctrina. La iglesia se enfocó en cosas centrales, creencias y prácticas fundamentales. Esto se ve claramente en los tipos de argumentos que hicieron en sus escritos y en el tipo de cosas que enumeraron en sus normas de fe escritas. Por ejemplo, ellos escribieron
en contra de los docetistas, quienes negaban la humanidad de Cristo. Escribieron en contra de los gnósticos, quienes creían que el Dios del Antiguo Testamento era malvado y que permitía todo tipo de pecados mundanos. También escribieron en contra de muchas otras falsas enseñanzas que desafiaban los principios de la Escritura. Habiendo hablado de las escrituras y las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, ahora estamos listos para observar la forma en que el credo de los apóstoles resumió las enseñanzas tradicionales de la Iglesia para nosotros los creyentes. Como hemos visto, el credo de los apóstoles fue usado ampliamente para confirmar que los nuevos cristianos creyeran en las enseñanzas fundamentales de la Biblia, de la misma forma en que muchas iglesias modernas discipulan a nuestros creyentes en clases y estudios bíblicos. La iglesia primitiva usaba credos para enseñar a nuevos cristianos lo básico de la fe. San Agustín, el famoso obispo de Hipona, quien vivió durante los años 354 a 430, resumió el valor de los credos en un sermón para los catecúmenos, que son los nuevos creyentes que se preparaban para el bautismo. En el sermón, el credo que él tenía en mente era el credo niceno-constantinopolitano, pero sus palabras resumen de forma precisa el propósito y uso de todo tipo de credos en los primeros siglos de la Iglesia. En un sermón para los catecúmenos sobre el credo, San Agustín escribió lo siguiente: estas palabras que ustedes han escuchado están en las escrituras divinas dispersas por arriba y por abajo. Por eso han sido reunidas y reducidas en una, para que la memoria de las personas lentas no se desespere, para que toda persona pueda ser capaz de decir y mantener lo que cree. Como San Agustín lo ha indicado aquí, las enseñanzas centrales del cristianismo estaban dispersas en toda la escritura. Entonces las iglesias de los primeros siglos resumió las doctrinas centrales en credos. Esto permitió que cada creyente, incluso personas que pueden ser consideradas no educadas, puedan afirmar y sostener las enseñanzas fundamentales de la Escritura. Por supuesto, debido a que muchas congregaciones tenían diferentes credos, en cierto sentido llegaron a tener también diferentes estándares mínimos de creencias. Algunas iglesias no requerían suficiente entendimiento para los nuevos creyentes, mientras que otras excluían creyentes que tenían la fe verdadera, pero que carecían de un conocimiento teológico avanzado. Como resultado, una persona podía no estar calificada en unas congregaciones, pero sí en otras. A luz de esta disparidad, la iglesia primitiva reconoció la necesidad de tener un solo credo que pudiera ser aceptado en cada congregación, en que se llamara a sí misma cristiana. El credo de los apóstoles surgió prominentemente para resolver esta cuestión. Era corto, con declaraciones directas de creencias que pudieran describir, entendibles por todos los cristianos que profesan su fe. El credo de los apóstoles es un resumen narrativo de la fe cristiana. Esto apunta al hecho de que incluso cuando nosotros creemos que cada palabra de la Biblia es la inerrante e infalible palabra de Dios, necesitamos de un resumen que ayude a las personas a entender cuál es la esencia del Evangelio.
El credo de los apóstoles es ese tipo de resumen. Emergió muy temprano en la tradición cristiana, encapsulando lo que los apóstoles enseñaron en base a la revelación de Cristo que ellos tuvieron concerniente a la esencia de la fe. Creo. Todo emanaba de allí. Lo que es importante es que el credo de los apóstoles nos ayuda a decir todo lo que tenemos que decir para poder comunicar el Evangelio. Bueno, hemos hablado de la historia del credo, de los apóstoles. Estamos ya listos para ver cuál es la perspectiva general de las afirmaciones. El panorama general de lo que creen los cristianos puede ser tan útil hoy como lo fue en los primeros siglos de la Iglesia. Perspectiva general. A través de los años, los teólogos han descrito el contenido del credo de los apóstoles en una variedad de formas. Primero, observaremos lo que se puede definir como doctrina de Dios. Luego hablaremos de la iglesia y tercero, mencionaremos el tema de la salvación. Empezamos con Dios. La doctrina de Dios es absolutamente esencial para todo lo que decimos en términos de nuestra teología cristiana, nuestra fe cristiana y nuestra práctica cristiana. Todo lo que tenemos en términos de cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos nuestro significado y propósito, nos lleva a quién es Dios. Cada doctrina cristiana, ya sea referente a la salvación, la iglesia, las últimas cosas en términos del futuro, todo eso está fundamentado y enraizado en el Dios que existe, el Dios que es trino. Toda nuestra esperanza y confianza en esta vida, todo lo que pensamos en términos de nuestra salvación, en términos de perdón de los pecados, todo está enraizado en Dios, quien lo ha planeado todo. Dios quiere que lo amemos. Dios, quien ha interpuesto su voluntad y propósito y quien traerá todo a su fin al completar su plan. Todo nos lleva de vuelta a lo que es Dios. Hay dos grandes aspectos de la doctrina de Dios que aparecen en el credo de los apóstoles. Primero, el credo está estructurado alrededor de la creencia de que Dios existe en tres personas, o sea, la Santísima Trinidad. Segundo, hace afirmaciones acerca de las diferentes personas de Dios, las cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primeramente vamos a observar el concepto completo de la Trinidad. Continuamos en el próximo capítulo.